Hola, soy Hazel Martínez, bienvenidos a un episodio más de su podcast Música y Adoración. Y el día de hoy me acompaña Neftalí Rodríguez, un buen amigo de México. Hola Nef, ¿cómo estás? Hola, Has, bien, bien, gracias a Dios, todo muy bien. Un gusto tenerte aquí, gracias por aceptar la invitación, gracias porque te diste el tiempo para estar aquí. Hubo muchas cosas que pasaron, pero estamos aquí, gracias a Dios. Así es, ojalá que sea de bendición esto. Así es, hoy vamos a hablar un tema, pues la verdad un poco incómodo hasta cierto punto si nos vamos a cosas personales, ¿no? Pero primero Dios, creo que todo lo que nos sucede y lo que nos pasa es con un buen propósito, ¿no? Alguien en algún momento me dijo, tal vez no tienes o no comprendes por qué te está pasando esto, pero en el futuro lo vas a comprender cuando te sea útil a la hora de ministrar a alguien más. Y agradecemos en ese momento a Dios por pasar las situaciones, ¿no es así? Así es, totalmente estoy de acuerdo contigo, creo que esa es la clave de lo que vamos a hablar hoy. Así es. Hoy vamos a hablar acerca de usando el dolor para crecer en Cristo. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿todo tipo de dolor ayuda a crecer en Cristo? Sí, tengo muchas respuestas, sí, a las preguntas que traes hoy, absolutas, sin ninguna duda. Eh, pero creo que cualquier dolor, ¿verdad? Porque no podemos solo enfatizarnos en uno, pero ya sea el físico, mental, emocional o el que más podemos hablar hoy, que es el espiritual. Cualquier dolor nos ayuda a crecer en Cristo. Pero también yo quiero hablar un poco sobre lo que yo entiendo sobre el sufrimiento, sobre el dolor. Y es que para mí, para mi entender, hay dos razones principales por las que nosotros sufrimos. La primera es el plan de Dios, totalmente. Aquellas situaciones que Dios permite, que Dios ya tiene planeadas desde el principio, que Dios quiere que pasemos por esa situación sí o sí, no importa que haya, ¿no? Y la segunda es, la verdad, por la negligencia de nuestro corazón, por nuestros pecados, por nuestras malas decisiones, que obviamente no se escapan del control y de la soberanía de Dios, pero que al final son consecuencia de las acciones que nosotros hacemos. Y eso lo podemos ver claro con el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel, perdón, sale de Egipto y va rumbo al desierto. ¿Por qué? Porque Dios así dijo, así tenía que pasar por el desierto. Pero hay una negligencia, hay un corazón duro y entonces tiene que vagar tantos años por el desierto para que toda una generación muera y otra generación pueda entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Y se los dice claro en toda la Biblia Dios, por el pecado de su corazón, por la negligencia. Entonces, hay estos dos tipos de dolores que yo entiendo que nos llevan a sufrir, pero creo que ya sea porque es plan de Dios totalmente o porque yo cometí errores por mis pecados, por mis decisiones malas que me llevaron a eso, Dios permite las dos situaciones para que nosotros crezcamos en Cristo. Cualquiera de estas dos situaciones que experimentemos son de gran bendición en nuestra vida, pero la verdad es que a mi parecer, a mi experiencia, cuando nosotros sufrimos por consecuencia de nuestros errores o por nuestros pecados, es cuando más aprendemos. Yo lo siento así. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque estemos en el plan de Dios, algo, mayormente es cuando estamos bien, cuando estamos más cimentados en Dios, que llegan esas pruebas. Y podemos solucionarlas más fácil, lo sabemos o entendemos más fácil que es de parte de Dios. Pero cuando nosotros cometemos un error y empezamos a sufrir, entonces es ahí cuando tambaleamos más, cuando nosotros no comprendemos, cuando nos fijamos mucho en nosotros y el dolor se va haciendo aún más grande. Y a mi experiencia, yo siento que ese tipo de dolor es el que más nos ayuda a entender, a conocer y a crecer en Cristo. ¿Por qué? Porque llega un momento donde experimentamos muchas cosas de parte de Dios, la gracia, la restauración, el perdón de parte de Dios ante esos errores, y entonces es cuando nosotros crecemos aún más en Cristo. Eso es lo que yo, a mi experiencia, he vivido. No nos gustaría hablar de nuestros errores, ¿verdad? Pero cuando más errores cometemos, yo siento que es cuando más crecemos en Dios. Sí, y es que en realidad, como tú dices, ¿no? Hay dos tipos de errores o dos tipos de cosas que nos llevan a tener un tipo de dolor, ¿no? Puede ser el emocional, como tú lo decías, la pérdida de un ser querido, problemas en la casa.
También puede haber el dolor espiritual, que es cuando nos empezamos a alejar de Dios, el pecado, todas las consecuencias del pecado nos provocan dolor porque las consecuencias no son gratas, son consecuencias de lo que hacemos. Sin embargo, también pienso que tenemos dos opciones, ¿no? O el pecado nos puede llevar a acercarnos a Dios, a depender más de Él, como tú lo comentabas, vemos su gracia, vemos su perdón, vemos cómo Dios, a pesar de todos los errores que podemos cometer, nos restaura, sana nuestro corazón, nos perdona y nos da otra oportunidad, o simplemente nos vamos, nos dejamos llevar por nuestro dolor y culpamos a Dios por nuestro dolor, que es algo que muchas veces sucede. A veces decimos, ¿por qué Dios me permites pasar esto? Cuando somos nosotros quienes buscamos eso, ¿no? Quienes nos dirigimos hacia eso, y a veces por no tomar en cuenta los principios de Dios o por no tomar en cuenta la voluntad de Dios para nuestras vidas, es que buscamos ese dolor. Y eso a veces nos lleva a alejarnos de Dios, nos molestamos con Él y nos retiramos. Aquí, cosas que nos pueden llevar a alejarnos de Dios cuando sufrimos. Ya vimos una de ellas, ¿no? Culpar a Dios por nuestro dolor. Pero ¿qué otra cosa nos puede llevar a alejarnos de Dios? Totalmente, creo que lo principal es no entender eso que hablamos desde el inicio y que tocas ahorita otra vez. El no entender que todo sufrimiento tiene un propósito, el centrarnos, y eso, como lo decías tú, totalmente pasa más cuando nosotros cometemos errores. Empezamos a buscar razones, empezamos a buscar incluso soluciones, salidas, pero fuera de Dios, en nuestras fuerzas, en nuestras posibilidades. Y eso poco a poco empieza a alejarnos de Dios. Creo que son pocas las veces, o al menos yo no he conocido algún caso donde alguien haya sufrido. Creo que tiene que ser algún sufrimiento totalmente muy fuerte para que alguien sufra y totalmente se aleje de Dios inmediatamente. No, yo creo que la mayoría de veces, o lo que yo he vivido y lo que sé de muchas personas, es que cuando llega un dolor en nuestra vida, poco a poco nos vamos alejando de Dios, poco a poco vamos pensando en eso, en el por qué estoy sufriendo, por qué quiero ser, por qué estoy haciendo estas cosas, por qué me están pasando estas cosas, y empezamos a perder poco a poco la pasión en nosotros. Ahora que supongo que es un programa más enfocado a los músicos, y lo dice el nombre, ¿verdad? Pero obviamente cualquier persona lo puede estar escuchando y esperemos que sea de bendición. Pero hablando más acerca de los músicos, lo vemos muy claro en nuestra área de servicio. Empezamos a sufrir, empezamos a padecer algún dolor, ya sea, como decías tú, emocional, espiritual, o una pérdida de algún familiar. Y nuestra pasión por servir, nuestra entrega al servir, va menguando poco a poco. Poco a poco vamos alejándonos, y el problema es ese, que nos centramos en el dolor, en el sufrimiento, y no en el propósito de. Entonces, poco a poco vamos alejándonos de Dios, vamos perdiendo nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios, servimos por rutina. Llega un momento donde yo creo que a todos los músicos, y si no te ha pasado, algún día te va a pasar, empiezas a tocar, a cantar porque sí, porque hoy toca tocar, porque hoy toca la adoración. Y es un momento donde, en serio, en medio del dolor, tú deseas la presencia de Dios y dices, no, hoy sí, quiero entregarme, quiero hacerlo, pero estás en tu instrumento, estás en tu voz cantando y no lo sientes, no hay una conexión. ¿Por qué? Porque te has ido alejando poco a poco de Dios. Y creo que esas cosas, y que lo vamos a ver un poco más adelante, el tener ese contacto con Dios, esa intimidad continua con Dios, se va perdiendo, y eso provoca que me aleje de Dios. Ya lo decías tú, las quejas, el culpar a Dios, el buscar razones, el perder mi intimidad con Dios, creo que son de las cosas que nos van alejando de Dios, y eso pues va provocando que incluso el dolor crezca más, como se ve muy claramente en la Biblia también. Sí, es algo gradual, ¿no? Es algo que a veces, como tú dices, no pasa de la noche a la mañana, es como, siento dolor y me retiro, simplemente es algo gradual. Y hace poco leía un ejemplo acerca de esto, y decía que muchas veces en nuestros problemas pasa algo similar como con las estrellas. Las estrellas, cuando nosotros las vemos de lejos desde la Tierra, con nuestra vista normal, se ven muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Pero si realmente nos acercáramos a ellas, tendríamos miedo de tan grandes que son las bolas de fuego que representan las estrellas, ¿no? Y el autor decía que a veces hacemos esto con Dios.
Dios es grande, es inmenso, es fuerte, pero cuando nosotros vemos a Dios de nuestro problema, vemos que Dios es pequeño, ¿no? O sea, decimos, es que ¿cómo Dios va a poder solucionar? O si lo pudiera solucionar, ¿por qué no lo ha solucionado? Y empezamos a crear en nuestra mente a un Dios pequeño, a un Dios que no puede solucionarlo, o nos creamos cosas de Dios erróneas porque precisamente nos empezamos a alejar, no leemos nuestra Biblia, no lo buscamos y empezamos a ver nuestro problema, nuestro dolor inmenso y a Dios tan pequeño, a Dios que no puede hacer nada o que no puede responder a nuestra necesidad. Y es eso lo que nos puede llevar a alejarnos de Dios, a dejar de tener una intimidad con Dios, porque no estamos viéndolo según la palabra o según nuestro tiempo de oración o incluso en el tiempo de la alabanza. Dejamos de ver la grandeza de Dios y empezamos a ver solamente nuestro problema, nuestro dolor. Pero si viéramos a Dios desde la perspectiva bíblica, si en la alabanza nos concentráramos completamente en Dios, dejaríamos de verlo así y empezaríamos a ver que lo que son realmente pequeños es nuestro dolor. Por inmenso que lo podamos sentir, siempre Dios va a ser mucho más grande, siempre su amor va a cubrir todo dolor, toda tristeza y sobre todo puede sanarlo. Sí, sí, sí. Creo que tocaste un punto muy bueno. Qué buena analogía de las estrellas, me gustó. Cuando estamos en el dolor, es algo que yo quería mencionar. Vemos a Dios de forma diferente y es algo extraño hasta cierto punto. Puede haber una etapa donde tú estés totalmente bien con Dios, y es algo de lo que voy a hablar adelante. Estás bien con Dios y estás en una etapa de, ¿cómo puedo decirlo? Bien establecido con Dios. Estás totalmente bien con Dios, estás creciendo espiritualmente, tú sientes que tu fe está bien cimentada, entiendes y comprendes cada uno de los conceptos de la fe, de la gracia, del amor, del perdón. Pero llega un dolor, llega una situación y de verdad se va totalmente tu mundo. Parece que un mundo es diferente, que Dios es diferente, que lo que ya trató en tu vida, lo que ya hizo, que si ya te perdonó, ahora ya no te va a perdonar. Muchas cosas así que cambian cuando está en nuestro dolor. Cuando estamos en dolor, pensamos diferente de Dios, como tú decías. ¿Por qué? Porque vemos a través de nuestro dolor, no vemos directamente a Dios. Y eso es algo de lo que más claro nos puede llevar a alejarnos de Dios. El no desenfocarnos totalmente cuando estamos pasando por dolor. No tener claro o no tener bien cimentado la Biblia, la palabra, lo que nosotros creemos, porque llega un momento donde incluso dudamos de la fe cuando estamos padeciendo. Pero si en medio del dolor, obviamente sufrimos un poquito, pero nos agarramos totalmente de Dios, creo que es ahí cuando podemos ver, como decías tú, a Dios como realmente es, enfocarnos en lo que Dios es, en lo que Dios ha sido ya en mi vida y olvidar lo que está pasando actualmente. Sí, y es que estás tocando un tema también muy interesante, ¿no? Eh, en, en, en este tiempo, en este momento de dolor, veo a Dios diferente, tal vez quiero permanecer en Él, pero llega la pregunta, ¿no? Que nos puede a veces invadir. ¿Cómo permanezco en Cristo cuando todo a mi alrededor se derrumba? Y a veces nos puede llegar a pasar, es como, ¿cómo quieres que crea en Dios si todo me está saliendo mal? Si siento este dolor y esto, y aparte de lo que ya me duele, tengo un problema, tengo otro, mi familia está mal, y te repito, ¿no? A veces nos podemos llenar de tantas cosas que nos abruman y cuando estamos en ese momento, ¿cómo puedo permanecer en Cristo? ¿Cómo le hago? Si mi, ¿cómo decirlo? O sea, mi carne me dice, no lo hagas, o sea, como a veces llegamos a pensar, ¿no? ¿De qué te sirve? ¿No? Sí, 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 te dice, date por vencido ya, Ujú, no sigas, no lo intentes. exacto. Es muy difícil, ojalá. Hay muchas preguntas así que quisiéramos que en la Biblia dijera, paso uno, haz esto, paso dos, y pudiéramos solucionarnos muchas cosas, ¿no? Pero creo que Dios es tan sabio en su palabra que no nos deja las cosas tan claras como queremos, pero al escudriñar y al más que nada experimentarlas, podemos tener la solución que buscamos.
¿Cómo permanecer en Cristo cuando todo se derrumba? Es algo, no sé si a alguien de aquí le ha pasado. Ya voy a empezar con mis casos de la vida. Pero de verdad es muy difícil. Es una de las situaciones más difíciles de mi vida cristiana que yo he pasado. Que literalmente todo a tu lado se vaya derrumbando y como lo decía hace rato, así me pasó. Era un momento donde yo me sentía totalmente firme, por así decirlo, que no estaba, porque ya cuando pasa todo esto, yo veo mi vida en ese momento y sé que no estaba en un momento bien. Pero yo me sentía bien, ministerialmente estaba súper bien, sirviendo, tenía muchas actividades, muchos proyectos, mucho futuro. Y de repente viene una situación difícil, viene un dolor difícil a mi vida y es lo que decía hace rato. Todo se olvida, todo se va derrumbando, amigos de años, amistades, ministerio, sueños, planes que tenía, incluso yo, como lo decía hace rato, llegué a dudar de mi ministerio. ¿De verdad Dios me llamaste? ¿De verdad Dios estabas aquí? Es una situación muy difícil cuando de verdad ves que todo lo que tú habías inventado, tu vida, se está cayendo. Y más a nosotros que solemos, no sé si solo yo, pero solemos ser muy soñadores los músicos, que queremos hacer más, queremos buscar, queremos servir, queremos seguir creciendo, hacer las cosas mejores. Y cuando pasa una situación como esta, todo parece que ya no puede mejorar. La verdad, esa vez, en mi experiencia, fue muy difícil permanecer en Dios. No fue hasta que de verdad no tuve nada más a que aferrarme, no tuve nada más que Dios, que pude permanecer en Él. Pero antes no, la verdad, en esa primera ocasión que me pasó uno de los más grandes sufrimientos de mi vida, creo que no pude permanecer en Él como yo quisiera. Pero no quiero meterme a la siguiente pregunta, pero sí que sirva esto como una introducción. La segunda vez, hay una segunda etapa en mi vida que también sufrí un poco mucho, pero créeme que fue más fácil permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque igual pasó y de hecho es etapa de la pandemia, y creo que a muchos les pasó. Había planes, propósitos, muchas cosas que queríamos hacer, y llega entre la pandemia y otras situaciones en mi vida, donde todo igual se va derrumbando y es así como de, pero Dios, tú me dijiste, pero Dios, tú me abriste las puertas incluso por estas opciones y ahora todo se va. Entonces, igual, otra vez fue como un tambalear, como lo que decía. Otra vez vas olvidando y dices, no, Dios, no, ya no voy a creer en ti, ya no quiero. Pero creo que esas etapas de dolor, y lo voy a decir después, tanto nos ayudan para ayudar a otras personas, pero nos ayudan a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a lo mejor un día sufres poquito y después Dios te pone otra prueba aún más grande y después otra más grande, pero cada vez eso te va ayudando a que la siguiente vez te puedas permanecer mejor en Cristo. ¿Por qué? Porque esta vez que pasó, tambaleé y dudé, pero más claro dije, Dios, ok, me tomó de tu mano. Ya vi que la vez pasada por no hacerlo, todo se cayó a pedazos, ahora quiero hacerlo. Entonces, realmente creo que la respuesta a esta pregunta, cómo yo en mi experiencia, porque te digo, no hay pasos a seguir, pero creo que literalmente la respuesta es aferrarte a Cristo. ¿Cómo permanezco en algo? ¿Cómo es como si me imagino el barco, ¿no? Jesús yendo en el barco con la tempestad y él estaba tranquilo y los discípulos todos alterados, despertándolo, ¿no? Y me imagino yo en ese barco, tambaleando por la tormenta. ¿Cómo me aferro al barco que es Cristo? ¿Cómo me aferro a Cristo? Tomándome de Él totalmente. No hay otra cosa. Aferrándome. ¿Cómo permanezco en ese barco? Abrazando cualquier cosa que esté en ese barco. Entonces, creo que esa es mi respuesta. Aferrarme a lo que Dios ha hecho en mi vida, a lo que Dios ya me ha dado, a cómo Dios, las promesas incluso que Dios me ha dado, el propósito, el llamado que Dios me ha hecho, aunque no se vea, aunque no se vea que se vaya a cumplir, aunque parezca que todo se está derrumbando, aférrate a eso y creo que eso te ayuda a permanecer en Cristo. Hay un texto que puede ser súper cliché, ya hasta meme lo hicieron, ¿verdad? Y que la vieja confiable, pero realmente dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando entiendes realmente este versículo,
cuando lo adoptas como tuyo, entiendes esto, que puedes permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que venga, la única salida para que tú salgas de esa situación es amar a Dios, amar más a Dios. ¿Por qué? Porque si lo amas más, entonces más esa situación va a ser para tu bien. Si ya de por sí es por el plan de Dios un bien a tu vida, si logras amar a Dios en medio de esa dificultad, vas a hacer que esa situación sea de bendición tanto para tu vida como para la vida de los demás. Entonces, creo que es eso, lo puedo resumir en esa palabra. ¿Cómo permanezco en Cristo en medio del dolor cuando todo se derrumba? Aferrándome a Él, aferrándome a todo lo que Él ha hecho en mi vida y las promesas que me ha dado. Sí, claro, y si vemos el versículo como tú dices, a veces lo decimos y lo creemos, pero lo creemos nada más cuando estamos en buenos términos, ¿no? Lo creo de sí, todo lo que pasa es para bien porque me está yendo bien. Pero cuando llega el tiempo de dolor, cuando llega el tiempo de crisis, cuando llega el tiempo donde estamos desesperados, entonces nos parece a veces absurdo este versículo, ¿no? Y podemos llegar a pensar, ¿cómo esto me va a servir? Y es algo que decíamos, ¿cómo esto me va a servir? ¿Cómo es que esto me puede ayudar para un bien? Y puede tener muchos propósitos, como lo hablábamos al principio. A veces, como tú lo comentas, puede ser para crecer nuestra fe, para formar nuestra fe, porque nos es fácil creer en Dios cuando todo está bien, pero cuando de verdad nos sentimos rotos totalmente, cuando de verdad nos sentimos como lo dice el salmista, ¿no? Estoy en la desesperación, en el hoyo, en el lodo cenagoso. Cuando de verdad entendemos estos salmos, nos cuesta hacer eso, esperar en Dios pacientemente. Y ese salmo en verdad que cuando yo lo leo me sorprende mucho. Es el Salmo 40 y empieza y dice, pacientemente esperé a Jehová, ¿no? Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Cuando yo lo leía, decía, ¿cómo puedes esperar pacientemente en el pozo de la desesperación? Y es que a veces tenemos que hacer esto, estamos desesperados, pero tenemos que esperar el momento en el que Dios responda, en el momento en que Dios hable en nuestra vida. Y mientras esperamos, tenemos que estar aferrados a Él. No podemos esperar que Él obre si no lo estamos buscando, no podemos esperar que Él actúe si no le estamos pidiendo que lo haga. Tú decías, hablabas de esto, ¿no? Del barco. ¿Qué hicieron las personas que estaban ahí? Despertaron a Jesús, ¿no? Era como, oye, ¿qué no te das cuenta de lo que está pasando? Ayúdanos. Y podemos, si pasamos eso a nuestra situación, a veces queremos nosotros calmar lo que está pasando. Queremos buscar nuestra ayuda externa y por nuestras propias fuerzas hacerlas. Pero lo que tenemos que hacer es despertar, ¿no? O sea, buscar a Dios y decirle, oye, mira lo que me está pasando, te necesito, porque no puedo. Y es así como logramos entender la situación y logramos ver qué es lo que Dios quiere lograr en nosotros, crecer en nuestra fe, cimentar bien nuestra confianza en Él o simplemente a veces arrepentirnos de lo que estábamos haciendo, de cómo veníamos viviendo y reconocer que sin Él no somos nada. Pero ¿realmente el dolor es necesario para crecer en Cristo? O sea, sin dolor no puedo crecer. Sí, es otra respuesta absoluta que traigo el día de hoy. Sí, yo creo que totalmente, sí, es muy difícil creerlo cuando le dices a otra persona eh, que tiene que sufrir o que tiene que pasar por un sufrimiento. No es fácil para la otra persona aceptarlo. Incluso vemos claramente ahora el ministerio o el evangelio de la prosperidad, ¿no? Que en verdad cuando tú te acercas a una persona que ha estado mucho tiempo escuchando esas verdades y luego le dices, ¿sabes qué? Es que vas a pasar por sufrimiento, hasta se asustan porque no lo pueden comprender, pero la Biblia es clara y nos dice que de verdad nosotros debemos pasar por esas etapas. No solamente lo dice, sino que trae demasiados ejemplos donde vemos a grandes siervos, grandes personas que se fueron forjando por el sufrimiento, por sus errores incluso que los llevaron al sufrimiento, o por simplemente pruebas que Dios les trajo, ¿no? Como Job y grandes personas. Entonces,
creo que es totalmente necesario el sufrimiento. Y la razón por la que yo creo que es totalmente necesario son estas dos que tú tocabas hace un rato. Primero es que nos ayuda a nosotros mismos, nos ayuda a cimentarnos, a crecer nuestra fe, a poder ser mejores incluso para Dios. Pero la segunda razón por la que yo creo que es necesario que nosotros suframos, y lo veo claramente en Jesús cuando le dice a sus discípulos que en el mundo tendréis aflicción. Y después de que les dice eso, los discípulos empiezan a sufrir. Pero, y vemos, ¿no? A Pedro negando, pues vemos a los discípulos cometiendo errores, incluso después de hacer eso, sufriendo, siendo perseguidos. Pero después vemos en las epístolas a discípulos totalmente centrados, totalmente siendo de bendición para los demás, siendo esas herramientas para que el evangelio crezca. Y esa es una de las razones principales por la que yo creo que debemos de sufrir. ¿Por qué? Porque vamos a ser de bendición para otras personas. Creo que si los discípulos no hubieran pasado por ese sufrimiento, no hubiera crecido la iglesia como hoy lo es, no se hubiera expandido el evangelio de la manera que hoy lo hizo. Si no hubiera habido persecución, la iglesia no hubiera crecido. Si no hubiera habido tanto sufrimiento en la iglesia primitiva, creo que la iglesia de hoy no sería la que hoy es. Entonces, yo creo que son esas etapas de nuestra vida en la que mayor aprendemos para nosotros, pero también podemos ser en un futuro de edificación para los demás. Y esto yo lo comprendí, y hablabas hace rato de un salmo, y si no me equivoco también es de David, y uno de los salmos que yo más amo es el Salmo 51, que es donde yo comprendí totalmente esto. En este salmo vemos a David después de su gran pecado con Betsabé. Vemos otros salmos incluso que hablan de esto, donde dice que estaba sufriendo, que no podía confesarlo, que su cuerpo incluso le dolía, sus huesos le dolían por no confesarlo. Entonces hay una etapa donde él está sufriendo por este pecado que él cometió. Y este salmo se divide en varias etapas. Primero, David clama por misericordia, pide misericordia de Dios por el pecado. Después se confiesa delante de Dios lo que ha hecho. Después clama por una restauración. Pero hay una parte que a mí me gusta mucho, y son los últimos versículos donde él se compromete con Dios. ¿Qué pasa en la vida de David? Cometió el pecado, ya se arrepintió, ya le dio Dios misericordia, pero no se queda ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esta situación que me pasó? Si algo se pudo haber preguntado a David, y es ser de ayuda, ser de bendición para los demás. Dice el versículo 13 del Salmo 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Eso es sorprendente para mí. La pregunta es, ¿cómo un pecador, como alguien que pecó tan grandemente, no solo con la mujer, también mató, también mintió, también ocultó su pecado? Entonces, ¿cómo ese pecador dice que ahora va a enseñar a los pecadores, a los transgresores, en el camino de Dios, y ellos se van a convertir? O sea, lo asegura, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué tenía esa convicción David? La respuesta es porque él sabía que con su testimonio, con el testimonio de lo que él había vivido en esa etapa donde sufrió, donde no se arrepintió, iba a bendecir a más personas. Entonces, David, yo lo pienso de esa manera. David sabía cuál fue su debilidad, cuál fue su error. Sabía que muchas personas estaban pasando tal vez por el mismo error, por la misma dificultad, y así les iba a enseñar a estos transgresores cómo él fue restaurado y cómo ellos podían ser restaurados para que dejaran de sufrir y pudieran ser incluso de bendición a más personas. Entonces, cuando yo pienso en esto, y eso es una de las cosas que yo abracé más durante mis etapas de dolor, es pensar en eso. Dios, tú me estás dando esto para que en un futuro, cuando alguien más esté padeciendo por una situación similar, por un dolor similar al que yo estoy pasando, yo tengo la respuesta, no como lo decíamos hace rato, no tengo unos pasos a seguir, pero sí te puedo decir, ¿sabes qué? Yo pasé por esto, yo te recomiendo que hagas esto, yo te recomiendo que vayas a la cruz, que te entregues, que te arrepientas, que creas en Dios. ¿Por qué? Porque yo ya lo viví. Entonces, creo que esa es de las razones principales por las que nosotros debemos de sufrir, totalmente lo digo así, debemos de sufrir, para que nosotros podamos ser de edificación para más personas, para que podamos ayudar a más personas que están pasando por dolor. Y
volviendo, por ejemplo, al ejemplo del principio que ponía del pueblo de Israel del desierto, tanto ese desierto que Dios planeó como el desierto que pasó el pueblo por su pecado, hizo mejores a las personas y a las personas que sobrevivieron, que podemos verlo, ¿no? Que es Moisés siendo un mejor líder, pecando, incluso también bajando del monte, pero hace que sea un mejor líder el tiempo que está viviendo en el desierto. Josué no hubiera sido el líder que llevó a las grandes victorias al pueblo de Israel si no hubiera pasado por estos desiertos. Entonces creo que Dios, en medio de estas dificultades, en medio de estos sufrimientos que nosotros pasamos, nos ayuda a crecer en Cristo, nos da madurez espiritual, pero creo que lo más importante, al menos para mí, por lo que es necesario el dolor, es que Dios utiliza nuestro dolor para poder sanar a otras personas. Creo que definitivamente es muy cierto lo que tú dices. Y un ejemplo de eso fue un matrimonio que en algún momento conocí. Este matrimonio servía a Dios, lo sigue sirviendo hasta el día de hoy. Estaba en la iglesia, estaba en la congregación, estaba todo bien, se embaraza la hermana, pierde a su bebé y el matrimonio lleva este dolor a Cristo. Y a mí me sorprende mucho cómo ellos pudieron superar esto de una manera aparentemente rápida y bien. Y cuando llega un momento en la iglesia donde alguien pasó por una situación similar, ellos sabían qué decir, ellos sabían qué aconsejar, ellos sabían cómo podían ayudar a este matrimonio. Y cuando tú les platicabas o cuando tú hablabas con ellos y les decían y les preguntabas cómo es que lo pueden hacer con tanta familiaridad y con tanta tranquilidad, es porque ellos habían entendido esto, que el dolor que ellos habían pasado tenía un propósito, el dolor que ellos habían tenido no era porque ellos habían cometido un error, no era porque ellos hubieran estado en pecado o algo así, sino porque ellos tenían un propósito y lo entendieron porque en esas fechas posteriores a lo que ellos pasaron, varios matrimonios empezaron a perder sus hijos y ellos podían ministrarlos de una manera correcta porque sabían cómo hacerlo, porque sabían cómo habían superado eso y eran las personas indicadas para ministrar a los otros matrimonios. Entonces a veces nos preguntamos esto, ¿no? ¿Cómo es que no me puede ayudar? ¿Cómo o por qué me está pasando esto? Pero a veces, si estás bien con Dios, si está bien firme tu fe, pensamos que todo gira alrededor nuestro y no es así. A veces es porque debes pasar eso para prepararte y poder ser capaz de ministrar a otras personas. Y si no pasáramos por ciertas situaciones, no tendríamos esa madurez espiritual de ministrar o esas palabras correctas para aconsejar a alguien. Igual en una situación personal, yo hablaba con una amiga y le decía, es que ¿por qué a mí me está pasando esto? Si yo estoy aquí en el momento donde más decidí seguir a Dios y bla, bla, bla. Y me decía, es que no se trata de ti. Ponte a pensar que tal vez en algún momento vas a saber cómo salir de esto y te vas a encontrar a alguien que pase por una situación similar y vas a poder decir, ¿sabes qué? Me pasó algo igual, pero a mí me funcionó esto, esto, esto y esto. Y entonces vas a entender, por eso pasé el dolor, ¿no? Sí, y creo que a veces somos muy egocéntricos y nos decimos como, pero yo que no siempre se trata de nosotros. Si estamos dispuestos a ser usados por Dios, como tú lo dijiste, Jesús mismo le comunicó varias veces a sus discípulos, van a pasar por esto y los van a perseguir y van a sufrir. Y los discípulos estaban conscientes de todo lo que iban a pasar y aún así siguieron a Jesús y aún así creyeron y proclamaron el Evangelio, ¿no? Y el que más hemos puesto por ejemplo es Pablo, que aún estando en la cárcel, él hablaba sobre todo el Evangelio de una manera asombrosa. Entonces, a veces sí, bueno, corrijo, dijeras una afirmación concreta, es necesario pasar para que podamos entonces crecer en Cristo de una manera correcta. Siguiente pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en tiempos de dolor? Ah, creo que si puedo resumir en una palabra, sería conocerlo. Verdaderamente, eh, cuando entiendes todo lo que hemos hablado hace un rato, creo que y buscas aprender de Dios en medio de la dificultad,
el mayor regalo que puedes tener. Obviamente hablábamos de uno hace rato, el ser de bendición para otras personas en un futuro, pero otro es uno personal, es conocerle. Eh, ya lo había dicho antes, no, muchas veces no llegamos a conocer totalmente, o sabemos, ¿no? Por ejemplo, estudiamos en un seminario tú y yo, y aprendimos, ¿no? Muchas cosas de nuestra fe, de doctrina tal vez, pero a veces no conocemos totalmente qué es el amor, qué es la gracia, qué es el perdón, cuando nosotros verdaderamente vivimos cómo la gracia de Dios nos rescató, cómo el perdón de Dios nos llenó nuestra vida, cómo el Espíritu Santo consoló nuestra vida cuando hubo dolor. Esas cuestiones muchas veces no las entendemos hasta que pasamos por el dolor. Entonces, algo que a mí ha sido de mucha bendición y que ha sido de edificación a mi vida es conocer a Dios en medio del dolor. Y creo que es algo que nos debe importar mucho a nosotros. Ya dijimos que es necesario que pasemos por el dolor. Y hablando otra vez de este enfoque que tenemos al grupo de alabanza, creo que nosotros de alguna manera somos los mediadores de Dios para llevar la palabra, ya sea a través de la música, de las canciones o de un mensaje. Pero cuando nosotros estamos arriba debemos de, bueno, y obviamente abajo, ¿verdad? Pero también, pero hablando concretamente de cuando servimos, llevamos el evangelio. Literal, muchas canciones hablan de gracia, de paz, de amor, de fidelidad, pero cuando nosotros, como lo decía al principio, llega un momento de nuestra vida donde cantamos por cantar y no entendemos estas cuestiones totalmente, las canciones se hacen vanas. Pero cuando pasamos por un dolor y de repente empezamos a entender todas estas cosas de Dios, empezamos a conocer a Dios verdaderamente, a ese Dios de amor, de gracia, y de repente hay una canción que dice así, y ya estamos arriba sirviendo, y de repente apenas te adueñas de esa canción totalmente. Suenan apenas las primeras notas de la canción y ya estás temblando por dentro, llorando, tal vez a los que son muy sentimentales, pero como yo. Entonces, cuando conocemos a Dios en medio del dolor, creo que es algo que nos ayuda a servir mejor. Algo que a mí me pasó mucho es el hecho de que me encanta la música, siempre es uno de los medios a los que me ayudan más a encontrarme con Dios. Obviamente están todos los demás, ¿verdad? Pero la música, y creo que muchos de los que nos estarán escuchando, es uno de los medios que nos guían más a la presencia de Dios. Y esas ocasiones donde yo estaba sufriendo y escuchaba música, creo que adoptas canciones, las haces tuyas, como te decía, y entonces nos ayudan a transmitir mejor la adoración, a transmitir mejor nuestro mensaje para Dios. Entonces, creo que eso ha sido a mi vida. El aprendizaje que yo me llevo de los tiempos de dolor que he pasado es el conocer totalmente a Dios, el verlo claramente. Como le decía Job, no se me viene otra cosa. Después de que sufrió, dice, de oídas se había oído, pero ahora mis ojos te ven. No solamente se refiere a que lo vio tal vez, sino que realmente veía qué es lo que era Dios. No había nada que le impidiera ver la majestad, la grandeza de Dios. Como lo decíamos hace rato, cuando pasa el dolor muchas veces te bloqueas, te desenfocas, no ves a Dios. Pero cuando el dolor hace que conozcas a Dios y lo veas en su mayor esplendor, de verdad es una de las cosas que yo más ha edificado mi vida, que ha hecho que crezca más, como lo hablábamos mucho, que madure más espiritualmente. ¿Por qué? Porque puedes ver de otra manera a Dios en medio del dolor, y eso ayuda a que podamos nosotros servir de mejor manera. Sí, creo que es algo muy importante porque así como también el dolor está relacionado en servir para apoyo o como consejero de alguien más que puede pasar por una situación similar, también el dolor nos lleva a servir en nuestro ministerio de una mejor forma porque ya vamos a saber más cómo entregar nuestro corazón completamente a Dios, cómo hacerlo de una manera en la que podemos servir no solamente a Dios, sino a la congregación en sí. Y en nuestro ministerio, específicamente ahorita que es la música,
podemos relacionar mucho el dolor con la música y hacer que salga algo agradable a Dios. Incluso una alabanza puede nacer de ahí, ¿no? Los salmos están llenos de este tipo de cosas. Tú lo mencionabas, ¿no? Que es uno de los salmos más conocidos, el 51. Empieza con eso, nace del dolor que estaba pasando el salmista y termina reconociendo la grandeza de Dios y pidiendo que lo perdone. Entonces, a veces pensamos que el dolor nos puede bloquear, pero el dolor a veces nos puede ayudar en una forma creativa en la música para poder bendecir a Dios y a la congregación. Sí, sí, claro. Creo que, digo, si los artistas seculares hacen canciones de su dolor, ¿no? De su sufrimiento, de sus pérdidas, tal vez hablando emocionalmente. Creo que mayormente nosotros que conocemos a Dios debemos de utilizar el dolor para poder glorificar a Dios, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y esta pregunta me da mucha nostalgia por lo mismo, porque como lo mencionaba hace rato, cuando en esa primera etapa que yo sufrí, o estaba pasando por ese tiempo de sufrimiento, tú conoces el seminario, entonces yo pasaba, después de la cena, me iba a capilla con las luces apagadas, nadie sabía que estaba ahí, tenía ahí un permisito. y me encerraba totalmente. Yo, ya sea que llevara audífonos y pudiera escuchar música, o muchas veces agarraba el piano y empezaba a tocar. No tocaba algo específico, una canción o algo, simplemente empezaba a tocar, y creo que así como los salmistas, creo que me identificaba porque yo empezaba a orar y tocar, y de repente salían muchas melodías. No me considero buen músico, y por eso, y aparte creo que en esa etapa del dolor no me quise enfocar a eso, ¿no? Me salió una canción, voy a guardarla. La verdad, salieron muchas melodías y algunas letras incluso, pero más como personales en ese momento, más como personales conmigo y con Dios. Pero realmente sí, yo totalmente creo que es una buena oportunidad del dolor, otra más de la que ya hemos visto, el ser creativos, el que nuestro espíritu salga. Sí, así como hay personas que son totalmente a la oración, conocemos muchas personas que pueden pasar horas en oración, ¿no? Yo soy una de las personas que claro, oramos, pero lo necesario. No te creas, pero oramos, pero... No hay que exagerar, dices tú. Ándale. No, pero hay personas que de verdad me sorprenden a mí, porque pueden pasar horas orando y eso es su encuentro con Dios. Para nosotros, y creo que para muchos de nosotros, es la música. Podemos pasar horas tocando y eso, o escuchando música, y eso nos lleva a Dios. Entonces, si el dolor cuando llega a nuestra vida, otra vez retomando, entendemos el propósito, sabemos que va a ser de bendición, buscamos crecer en Dios en medio del dolor, y nosotros que somos músicos podemos utilizar ese dolor para, como tú lo decías, ser de bendición a través de melodías, de música, de letras que edifiquen a la iglesia. Creo que estaremos sacando el máximo de el dolor. De verdad es algo que florece mucho en nosotros. Tal vez no todos los músicos son compositores, tal vez no todos los músicos digan, no puedo, no me sale algo nuevo. Pero de verdad, si algún día pasas por dolor y sabes tocar un instrumento, sabes cantar, empieza a hacerlo. Simplemente no busques una melodía específica, no busques una perfección, porque muchas veces también, ¿no? Voy a aprovechar el dolor y quieres ahí la partitura y todo. No. Simplemente improvisar. Creo que a mi experiencia es eso. Improvisar y empezar a dejarte que el Espíritu de Dios te guíe en medio de esas etapas. Y de verdad que a mi experiencia es una de las etapas más bonitas que yo he vivido en intimidad con Dios. El estar, a mí me gusta mucho, de verdad, estar a oscuras, totalmente con mi piano, con mi teclado, y adorando a Dios personalmente, sin que nadie me escuche, sin que nadie oiga mis desafinados. Es algo que para mí me hace crecer mucho, me ayuda a reencontrarme con Dios cuando más lo necesito. A hacer útil nuestro dolor en medio de nuestro dolor, o sea, hacer útil el dolor en la música, hacer útil el dolor en la música es bueno, y a veces es un poco difícil porque nos centramos mucho
en lo que sentimos y en cómo nos sentimos. Y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que a veces cuando estoy muy triste no me dan ganas de tocar, pero hay otras veces en las que es una forma de expresar lo que siento. Y también mencionabas, ¿no? Tal vez quieres hacerlo, pero no precisamente tocas un instrumento, como es mi caso, en el que puedes poner un acorde o algo así. Pero me ha tocado momentos en los que digo, ok, me siento de esta manera y selecciono un set, un playlist específico que yo sé que puede ser funcional en oración y simplemente me pongo los audífonos y empiezo a tocar y aunque no es una melodía, simplemente tú puedes conectar con la letra que está pasando, con una oración. Yo sí creo que incluso con tu instrumento puedes adorar a Dios. A veces no es necesario decir nada, simplemente Dios obra y tú sabes que algo especial está sucediendo en ese momento. Porque te digo, me ha pasado, me iba yo a estudiar y había momentos difíciles en mi vida y simplemente me ponía yo y la tarea no la hacía, pero ese momento específico con Dios, ahí estaba, ¿verdad? Pero Lo que sí, más importa. claro, pero sí, son momentos especiales que gracias a Dios los puedes vivir en la música. Hay cosas que no puedes expresar con palabras o que no sabes cómo, pero la música te ayuda. Mis primeros acordes en el piano también me sabía yo dos escalas nada más y empecé a jugar con ellas, con los acordes y empecé a intentar esto que tú mencionas, ¿no? Orar mientras tocas y es una manera muy diferente en la que podemos comunicarnos con Dios. Algo especial sucede no porque la música lo tenga, sino porque Dios usa la música para hablar a nuestras vidas. Y es sorprendente cómo podemos llegar a comunicarnos con Dios a través de esto y gracias a Dios que nos ha dado la música para poder tanto expresarnos como Él hablar a nuestras vidas. Sin duda alguna creo que sí hay un vínculo creativo muy fuerte entre el dolor y la música, que si sabemos enfocarlo puede ser de bendición a otras personas e incluso puede bendecir nuestras propias vidas. Ya para terminar, Nef, ¿qué consejo puedes brindar al creyente que ahora mismo está pasando por alguna situación dolorosa? Ay, ahora sí, vamos con un listado, ¿no? De pasos. No, no te creas, pero sí creo que hay varias cosas y creo que resume un poco de lo que hemos hablado hoy, que son las cosas que yo podría hablar, ¿no? Como lo decíamos al principio, yo me siento bendecido por esa oportunidad que tú me das. Recuerdo que cuando me platicabas y decías, si no me incomodaba el tema, pero no, de verdad creo que es eso. Cuando tú pasas por dolor, la mejor bendición que puedes tener es poder ser de bendición para alguien más que está pasando por dolor y para todos aquellos que estén escuchando esto y que esté pasando por dolor, los que yo les puedo decir es que déjense enseñar en medio del dolor. Lo primero o lo más importante para mí es eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos dejamos enseñar, pasa todo lo que ya hablamos, ¿no? Perdemos nuestra identidad, no pensamos quiénes son los culpables o buscamos razones y entonces eso nos lleva a alejarnos de Dios. Entonces creo que lo primero que yo les puedo aconsejar es déjate enseñar en medio del dolor. Piensa que hay una razón más importante que lo que tú estás padeciendo. Lo segundo es igual lo que hablábamos, aferrarnos a Él, sujetarnos totalmente a Él, lo que Él es, lo que Él ha sido en nuestras vidas, lo que Él nos ha prometido. Creo que aferrarnos a Él es lo único que nos sostiene. No hay más, literal, lo hablábamos hace un rato, ¿no? Puede todo tu mundo caerse alrededor, en lo que tú habías cimentado tu vida, pero lo que nunca se va a mover es Cristo, siempre va a estar ahí. Entonces, en medio del dolor que estés pasando en este momento, creo que lo más importante es aferrarte a Cristo, a todo lo que Él es y lo que Él ha prometido ser para tu vida. Después, otra cosa muy importante creo que es lo que hablábamos igual. Busca tiempos de intimidad con Dios, que esos tiempos crezcan. Muchas veces, como decías tú, cuando pasamos por dificultades, por dolor, no tenemos ganas de a lo mejor tanto de una intimidad como por medio de la palabra o de la oración,
pero tampoco de una intimidad por medio de la alabanza, que es lo que nosotros hacemos constantemente. Pero creo que algo importante es eso, no importa si estás dolido, si estás sufriendo, si no tienes ganas, lo que yo puedo recomendar es eso, toma tu instrumento, toma tu voz, toma música, como tú decías, escuchar y déjate llevar. Creo que esos momentos son los que más llenan nuestra vida y obviamente totalmente la palabra y la oración. Pero más que nada eso que a nosotros nos llena, que es la música, sacarle el máximo provecho, utilizar esos tiempos de intimidad con Dios, no en los servicios, no esperar a un domingo y hacerlo. Eso es algo que cometemos muchas veces. Ya, ahora sí, ya el domingo voy a echarle ganas, ya voy a encontrarme con Dios. No es necesario. Tú en tu cuarto, como dice la Biblia, a solas con Dios, con una simple música, canción en tus audífonos o simplemente sin nada de ruido, como tú te acomodes, pero intimidad personal con Dios creo que es una de las cosas que más nos ayudan a reencontrarnos con Dios cuando estamos en el dolor. Otra de las cosas que es muy necesaria también es buscar ayuda. ¿Por qué? Porque muchas veces también cometemos ese error. Creemos que nosotros solos podemos hacerlo. Ya dijimos que sin Dios no se puede y eso es un absoluto. Pero también, obviamente se puede solamente yo y Dios, pero es de mucha bendición y de mucha ayuda el poder expresar a otras personas el dolor que tenemos. ¿Por qué? Porque nunca sabes lo que hemos hablado hoy. Nunca sabes que si la otra persona ya pasó por esa situación y si te va a poder ayudar y ser de bendición, o simplemente si va a ser una buena ayuda al escucharte, al darte un consejo, al darte un ánimo. Entonces, creo que aislarnos es el de los peores errores que podemos cometer al tener un sufrimiento. El buscar ayuda es una de las cosas que también a mí fue de mucha bendición. Y finalmente, y algo muy importante con lo que quiero acabar es esto, explota al máximo la restauración que llegas a tener después del dolor. Que el grado o la etapa después del dolor se vuelva una regla en tu vida, se vuelva una etapa constante en tu vida. ¿Por qué? Porque hay algo que pasa muy importante o muy constante en las personas, y es que pasas por el dolor, ya te bajoneaste, ya pasó tu dificultad, ya te restauraste, ya encontraste, ya estás bien con Dios, ya estás al 100, ya te sientes la mejor persona del mundo, pero poco a poco esos ánimos se van decayendo otra vez y ya pasó tu situación. A lo mejor no caes en dolor otra vez o no caes en pecado, en errores tal vez, pero sí no tienes una pasión tan grande como la tenías el día que Dios te volvió a restaurar, el día que Dios te quitó el dolor. Eso es de verdad el de los mejores consejos que podría dar. Cuando Dios, porque yo sé que Dios va a quitar tu dolor, va a hacer que pases por ese dolor, que comprendas cuál es el propósito de ese dolor, que entiendas que Dios tiene una razón más grande de este dolor. Cuando pases esta situación, aprovecha al máximo esa etapa. Que todo lo que se te venga, hablando de creatividad hace un rato, que si tienes muchas ganas de estar en tu instrumento, pasa todas las horas que puedas. Que si tienes muchas ganas de decirle al director de alabanza, ¿sabe qué? Quiero cantar esta canción, ¿sabe qué? Quiero mejorar esto, ¿sabes qué? Quiero implementar esto en mi grupo de alabanza, hazlo, dilo, no te calles. Y aprovecha esas situaciones. ¿Por qué? Porque, como le decíamos, esa etapa de dolor es cuando más ideas se nos vienen y muchas veces las bloqueamos o no las hacemos o simplemente las hacemos una semana y al siguiente domingo ya se nos pasó la emoción, por así decirlo. Entonces creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es aprovechar al máximo esa etapa de restauración después del dolor. Buscar que esa etapa, así como vivimos esos días después del dolor, sea siempre nuestros días con Dios. Muchas gracias, Nef, por los consejos, gracias por esta plática. Creo que sin duda alguna esto es una de las cosas que podemos ver y entender por las cuales se pasó en ese momento por el dolor. Creo que si no hubieras pasado por aquellas cosas, esta entrevista no sería posible. Sin embargo, este es un claro ejemplo de lo que estamos platicando, ¿no? Dios pone etapas en nuestra vida con un propósito y esperamos que esta entrevista pueda ser de bendición a las personas que están pasando por dolor, a personas que están tal vez buscando una restauración de Dios en un área específica o que simplemente piensan que el dolor no va a desaparecer. Muchas gracias por habernos acompañado. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Y gracias a cada una de las personas que nos escucharon, que nos vieron. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.